Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos listos con el tercer panel, Turismo, Afectación y Reposicionamiento. Nos acompañan de manera virtual Denise Guillén, subadministradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Omar Bello, economista, en representación de CEPAL y Sistema de las Naciones Unidas, Raúl Jiménez, en escenario, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, APATEL, y por supuesto en la moderación, Jackie Byrne. Panel, mi cuarto panel del día, y la verdad que es bien interesante poder trabajar sobre ideas de los paneles anteriores. En el tema del turismo, ha sido una industria que ha sufrido muchísimo en pandemia y ha sido una en las que más le ha costado recuperarse, sobre todo si comparamos la recuperación del turismo en Panamá en comparación al resto de la región. Yo siento que tenemos muchos temas de qué hablar para poder hablar de recuperación de turismo. ¿Y qué elementos son imprescindibles para implementar este cambio de timón que necesitamos para que el turismo realmente vuelva a ser ese motor de la economía nacional que ha sido en el pasado? Necesitamos para esto trabajar toda la parte de nuestra atracción internacional. Con nosotros contamos con el señor Omar Bello a través de Zoom, economista del CEPAL. El CEPAL ha estado viendo todos los temas del impacto del turismo en las economías nacionales. Sabemos que liderizaste el estudio sobre la afectación de pandemia sobre el turismo en Panamá específicamente, y lo cual ha sido una forma de visualizar lo que ya sabemos y que lo que ya estamos viviendo, que ha sido una reactivación muy lenta del turismo local. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, antes que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Te saludo, Jacqueline. Yo te entrevisté cuando hicimos este estudio. Quiero comentar que este estudio lo lideró CEPAL, pero participaron muchas agencias de Naciones Unidas, a través, coordinadas todas por la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas. Igualmente menciono que el BID, si bien no participó, digamos, como institución acá, sí participó una colega del BID, Olga Gómez, que es una de las mayores expertas de turismo en la región. Mira, lo que yo quiero destacar de este estudio, quizás el año pasado, este estudio lo hicimos el año pasado, con datos hasta mayo del año pasado, teníamos relativo optimismo de que el sector turismo en Panamá se iba a recuperar más rápido de lo que se ha recuperado. Las cifras de ese estudio un poco marcaban que las pérdidas en el sector turismo, y las pérdidas me refiero no al tema, la diferencia entre los ingresos y el costo, sino pérdidas respecto a lo que eran los ingresos brutos del sector turismo antes de la pandemia, se ubican para estos 3 años en alrededor de 12.000 millones de dólares, un número que es bastante importante. Estos 12.000 millones de dólares es importante que lo traduzcamos en sueldos y salarios, ahí en ganancias, que es la otra manera de ver esto. Y la manera como nosotros medimos la actividad turística estuvo no solo tomando en cuenta la hotelería, sino también algo que otros panelistas han mencionado, todo lo que tiene que ver con restaurantes, todo lo que tiene que ver con transporte. Entonces, un poco acá lo que estamos hablando son de muchas de actividades amplias que están incluidas dentro de este sector turismo. Algo que quiero destacar ya creo que se han dicho muchas cosas sobre precisamente cómo se ha desempeñado el sector turístico, pero sí quiero destacar que esto obviamente tuvo impactos regionales. Okay, algo que es creo muy importante, que pensemos esto siempre no en, digamos, lo que es el eje canalero, sino lo que es de alguna forma el país en general, y obviamente vimos efectos disímiles cuando analizamos todo el país. Muchas gracias, Omar. Yo sé que hemos hablado mucho del tema.
de tu experiencia de haber analizado otros países, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para reactivar el turismo en Panamá? Fíjate, yo quisiera esto que me preguntas, que me parece muy interesante, enmarcarlo quizás un poco en lo que fue la respuesta de Carlos, porque yo creo que más que reactivación inmediata, yo creo que hay que usar primero la pandemia como un aprendizaje. La pandemia es un desastre biológico, entonces como tal tenemos que lograr un aprendizaje y segundo, ciertas reflexiones de mediano plazo, que creo que son las que de alguna manera harían más resiliente al sector. En primer lugar, nosotros desde el año 2014 hemos dicho en CEPAL que lo que de alguna manera causa las pérdidas cuando tienes una epidemia, y esto fue relacionado con la epidemia de H1N1, no es la epidemia, sino son los cierres. Entonces, yo creo que una primera reflexión que hay que hacer como país, e incluso enmarcarla en términos regionales, ustedes tienen una asociación nacional empresarial muy conocida, que de alguna forma tienen acceso a otras asociaciones, a las asociaciones empresariales de otros países, por lo tanto pueden hacer esta reflexión de manera, digamos, conjunta, es el tema de las cuarentenas. Es decir, fue eficiente la manera como se llevaron a cabo las cuarentenas. Nosotros desde el año 2014, y esto no se refiere a nada coyuntural ni específicamente a Panamá, sino a la región, siempre hablamos que era muy importante que en las mesas que se tomaban las decisiones durante una pandemia estuviera representado el sector productivo, pero no representado simplemente para recibir la información, sino representado para de alguna manera tener voz y voto en las decisiones que allí se tomen. No estoy hablando solo de los ministerios que tienen que ver con producción, sino del sector privado propiamente. Eso quizás sea una primera reflexión. La segunda reflexión es un tema que todo lo que los países latinoamericanos hicieron, lamentablemente, y del Caribe, lamentablemente, fueron respuestas individuales. Uno veía en la prensa y hablaba que esto era un fenómeno mundial, pero este fenómeno mundial pareciera que tuvo solamente respuestas individuales de los países, por lo tanto, fueron respuestas incompletas y respuestas que no tomaron en cuenta muchas cosas. Creo que esto que nos pasó y que le pasó al sector privado de Panamá, fundamentalmente, creo que tiene que abrir una reflexión de que sería muy bueno fortalecer todos los vínculos con los países vecinos, con los gremios empresariales de los países vecinos, para que en caso de tener algo similar a esto en el futuro, la respuesta sea al menos entre varios países. No estamos aspirando a una respuesta global, pero sí al menos una respuesta regional. La tercera reflexión que yo hago y específicamente respecto al sector turismo es que creo que una buena noticia de la pandemia en Panamá y en muchos países de América Latina, pero en este caso quiero referirme a Panamá, es que los panameños descubrieron Panamá. Es decir, cuando ustedes ven cómo se comportó el turismo interno durante esta pandemia, el turismo interno quizás fue el primero que se recuperó. Obviamente el turismo interno no va a compensar completamente lo que se estaba perdiendo por turismo internacional, pero de alguna manera volver la vista hacia el turismo interno, algo que creo que le hace bien al país, es que un poco habla de que el turismo en Panamá podría diversificarse. Parte de la recuperación lenta del turismo de Panamá es porque fundamentalmente el turismo de Panamá está orientado a ese eje canalero y era, digamos, primordialmente un turismo que se conoce como turismo de negocio. Y en cualquier crisis está demostrado el turismo de negocio es el último que se termina recuperando. Entonces es importante este tema que hablé antes de la diversificación del turismo, que se piense como una estrategia de mediano plazo en términos de destino, pero esto obviamente implica que en la agenda, en los temas de mediano plazo que están pendientes de Panamá se solucionen, y esto tiene que ver con lo que mencionaba Luis en el bloque anterior, tiene que ver en parte con lo que son las vías de comunicación, pero tiene que ver en parte con cosas, digamos, más de corto plazo, de que precisamente se ha impulsado o se impulsó ese turismo interno y no estaban dadas, digamos, muchas condiciones que se requerían para que ese turismo interno incluso produjera más actividad. Por ejemplo, al principio, todas las barreras
de tener medios de pago electrónicos en el ámbito rural y otras cosas que de alguna forma pensamos que frenaron o hicieron que esa reactivación pudiera ser menor a lo que quizás el país necesitaba. Y ya que hablé de turismo interno, esa importancia nueva, el descubrimiento de los panameños de su país, algo muy importante es que si bien a través de la ATP ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de todo lo que es información de turismo internacional, cuando uno intenta hacer evaluaciones de turismo nacional, todavía de alguna forma hay barreras. Entonces, eso creo que también es un pendiente que el país tiene en términos de abrir esos destinos nacionales, esos nuevos destinos nacionales, tiene que ver un poco también con todos los temas relacionados con información. Entonces, un poco dejo hasta aquí para darle tiempo a los compañeros de panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Me encantó el tema de que los panameños descubrimos nuestro propio país. Yo siento que esos son de todos los desafíos hay que ver los temas positivos y ese ha sido uno para el turismo interno. Con eso le hago la bienvenida a la licenciada Denise Guillén de la ATP para que nos hable yo quisiera mantener el panel en positivo y proactivo. Y yo sé que turismo sufrimos muchísimo la pandemia, queremos que aprender de los errores, pero también ver cómo vamos a manejar el hoy y el mañana. Denise, ¿cómo avanza la promoción turística de Panamá? Para nosotros en turismo el desafío más grande es la promoción. ¿Qué planes promocionales tenemos para Panamá como destino? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Comparto con el señor Bello, que nos antecede en la palabra, la realidad de que el panameño también, lo veo como un tema positivo, el panameño redescubre Panamá. En cuanto a la pregunta que me haces, debo informarte que el Plan Maestro de Turismo fue muy claro en cuanto al alineamiento que se dio para obtener y medir resultados. Los objetivos de un Panamá más conocido, generar demanda y consolidar el DMO, son las líneas estratégicas que nos movieron en el 2021, establecer alianzas estratégicas, 14 de ellas, con un impacto económico de $44 millones, con Expedia, Air Europe, Iberia, HotelBeds, Maxi Travel, eDreams, Air France, KLM, Lufthansa City Center, Price Travel, American Airlines, Copa Airlines, TUI y entre otras, destacando estas como las principales. Las llegadas aéreas a Panamá han aumentado todos los meses desde que se lanzó nuestro programa de Marketing Always On. En octubre del 2020, excepto dos excepciones, en los meses de enero y febrero del 2021, que vieron una disminución debido a la cuarentena y los toques de queda. En enero y febrero del 2022 también el Omicron estuvo en su punto más alto y provocó una caída. En marzo de este año los hoteles tuvieron, en comparación con el 2019, un aumento del 3%, pero aún están rezagados en ingresos en un menos 13% hasta marzo de este año. Hemos visto un impacto económico hasta la fecha de nuestros programas de marketing y alianzas en el 2021 y lo que va del 2020 de 94 millones, con una meta de más de 148 millones para este año. Tenemos activo un plan de incentivos de cruceros. Se reactivaron también las llegadas de cruceros en el 2021, teniendo entonces nosotros la finalización en este próximo mayo de lo que se conoce como la temporada 2021-2022 y estaremos listos para dar los informes que ha dado esta temporada. Algo que debemos destacar es que, como un dato interesante, sin haber entrado en línea el programa de incentivos de cruceros, ya este año iniciamos la operación en septiembre del 2021 con cruceros que hicieron de Panamá su puerto casa, en 6 operaciones de un mini crucero que tiene capacidad para 300 pasajeros y que lo más importante, Jackie, siguiendo un poquito la línea anterior del señor Bello, estos cruceros no solamente llegan a Panamá
para excursiones durante el día. Estos cruceros realizan itinerarios en donde de sus 7 días o 15 días, dependiendo de la combinación que haga el pasajero, pasan hasta 8 días en la República de Panamá. Esto también tenemos que destacarlo como parte de las participaciones muy agresivas que se ha hecho en la línea de turismo náutico, en las conferencias del FCCA, que tuvo como base la República de Panamá, inaugurando el Centro de Convenciones Panamá, y también nuestras participaciones en el SeaTrade, lo que hace hoy que Panamá esté anunciando la operación de nuevas líneas de cruceros para el 2023. Muchas de ellas estarán haciendo el uso de los incentivos económicos que se le darán en el reconocimiento a las líneas que utilicen Panamá para el puerto casa y hagan también un tránsito en el canal. De esta manera, los cruceros impactarán de forma positiva también en la ocupación hotelera. La operación de yates y megayates a todo lo largo y ancho del país también es algo que destaca. Incluyen en sus itinerarios el archipiélago de las Perlas, el Gran Darién, también el Golfo de Chiriquí y Bocas del Toro, así como Portobelo y el archipiélago de San Blas. Durante el año 2021 se tuvieron una gran visita de pasajeros de yates y megayates. Sobre el plan de alianzas y en la búsqueda de los objetivos de un Panamá más conocido y lo más importante, generar demanda, para el año 2022 están establecidas continúan estas alianzas estratégicas de las que te mencioné, y así alcanzar adicionalmente, solamente con estas 14 alianzas en esta estrategia, hasta 113 millones de dólares. Muchas gracias, Denise, por todo ese pantallazo. Siguiendo con esa línea de buenas noticias sobre aumentar nuestra conectividad y aumentar los números de cruceros que hacen Homeport o puerto base aquí, háblanos de cómo podemos mejorar la experiencia de llegada, lo que le llamamos en la industria el arrival experience, tanto a nuestros aeropuertos como a nuestros puertos de cruceros. Para el turismo, la puerta de entrada es la primera impresión del turista. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra imagen? Bueno, efectivamente. De lo que te he comentado, también podemos aumentar la información diciéndoles que hemos estado de una manera muy agresiva durante el 2020 y 2021, teniendo una serie de empresas, aerolíneas internacionales, desde liderado por el mismo presidente de la República, inclusive el presidente Laurentino Cortizo, en estas comunicaciones uno a uno con estas líneas aéreas que han demostrado interés por iniciar operaciones en Panamá. Recientemente tuvimos la línea Eurowings, que comenzó sus vuelos a Panamá, y también en esta línea entonces contarles que tanto turistas y viajeros de negocios se van a ver beneficiados con la pronta apertura de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esta infraestructura robusta presenta nuevas y modernas instalaciones operativas, salas de espera, espacios comerciales, cafeterías, áreas también especiales para turistas VIP o los FBO. El aeropuerto de Tocumen hoy es el más puntual de América Latina y el tercero en el mundo, según el reporte mensual de desempeño que recientemente realizara la consultora especializada Civil en la categoría de grandes aeropuertos, y fue recibido este reconocimiento en marzo del 2022. Se prepara para poner en funcionamiento su nuevo centro de control de operaciones aeroportuarias, un espacio provisto de herramientas con alta tecnología, donde se podrá seguir coordinando en tiempo real múltiples procesos operativos, incidencias, seguridad, entre otros. La atención a pasajeros, la gestión también de infraestructuras, mantenimiento, entre otros, porque recuerden que Tocumen S.A. no solamente ve nuestra principal terminal aérea, que es Tocumen, sino también las terminales internacionales de David, Farallón, que reinició también el recibo de vuelos charters. 2 líneas charteras están operando
con vuelos charter desde Canadá. También se tiene el Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias, la AOCC por sus siglas, estratégicamente ubicado entre las terminales 1 y 2, en un entorno crítico con disponibilidad 24/7, los 365 días del año. Desde ahí, desde este centro de control, se realizarán supervisiones y control de todas las áreas con una participación presencial activa de representantes de todas las instituciones y entes que ejercen funciones claves en los aeropuertos. Sobre el aeropuerto Panamá Pacífico te puedo contar que ya se ha finalizado la remodelación de las salas de esperas y espacios de uso para viajeros y turistas que aterrizan en este aeropuerto internacional. Por ende, será ahora durante la gestión y el recibimiento que prepara Panamá para el foro de Bloomberg que vamos a tener nuestra primera uso de estas facilidades aeroportuarias. Un evento que ya se tiene confirmado, el 95% de los delegados que fueron invitados para este magno evento. Y es una prueba de la importancia de la reactivación económica de conferencias y eventos para mejorar la ocupación hotelera en la ciudad capital. Solo este fin de semana, te comento también y comparto contigo, 2 eventos se celebran en la ciudad de Panamá. Uno es una conferencia de International Living, con una importante participación de delegados no solamente internacionales, sino también nacionales. Y durante el fin de semana se llevará a cabo por 3 días un taller conferencia en el Panama Convention Center, el Dr. Joe Dispenza, en donde más de 3.000 participantes, con 4 hoteles base. No, esto no quiere decir que solamente son hoteles, reciben pasajeros, recibirán turistas, porque los delegados pueden también escoger otros hoteles cerca del Panama Convention Center. El aeropuerto Marcos Gelabert, te puedo contar también que en noviembre del 2022 inaugurará su nuevo salón diplomático, y a nivel administrativo y operativo se trabaja diariamente a nivel interinstitucional para acortar tiempos de espera, tanto en salidas como llegadas de turistas. Todos los puertos de cruceros reanudaron sus operaciones, como les comenté, el año pasado, en septiembre del 2021, incluyendo también las facilidades que hoy en día hacen operaciones con tender service a todo lo largo y ancho del país, incluyendo nuestras 2 costas. Esas son muy buenas noticias. Sobre el puerto de cruceros Amador, también esperamos pronto ya estar teniendo listo para su inicio de operaciones en octubre de este año. Excelentes noticias, Denise. Muchísimas gracias por tu participación. Cuando oímos de todos estos eventos que vienen y de todas estas aperturas, nos das mucha esperanza en la reactivación del sector. Con nosotros tenemos a Raúl Jiménez, presidente de APATEL, persona que ha estado muy involucrada en la mesa de reactivación del sector turismo. Raúl, ¿cómo logramos generar más empleos en el sector? Muy bien, la generación de empleo es algo que es una preocupación central a todos los que estamos en esta industria. Y estamos muy conscientes de que eso se va a dar en la medida de que se reinstale y se recupere la confianza en el sector turismo. No solamente por parte de los inversionistas pequeños y grandes que hay en la industria, sino también de, por ejemplo, el sector bancario. El sector turístico en este momento no es sujeto de crédito porque se considera que está en un ambiente inestable. Y por lo tanto tampoco nuestros colaboradores son sujetos de crédito para un préstamo personal, un préstamo de auto, porque las entidades financieras estiman que estamos en una industria inestable. Entonces la única solución para esto realmente es promover agresivamente con algunas iniciativas que ha dicho o que ha mencionado la viceministra de Turismo, pero básicamente tener un mensaje de confianza, de crecimiento sostenido, de dirección y de alineamiento, que en algunos momentos no lo hemos sentido, pero que estamos trabajando hacia allá. Por ejemplo, en las últimas 2 semanas ha habido un esfuerzo, pensamos que por primera vez, un esfuerzo conjunto de la Autoridad de Turismo junto con Promtour y la empresa privada para ir a tocar la puerta, ir a visitar los mayoristas de los principales mercados nuestros, en este caso la costa este de Estados Unidos, Colombia, alguna otra zona de Estados Unidos. Esos son los que pueden hacer la diferencia en cuanto a mover turismo masivo hacia Panamá.
El licenciado Bello anteriormente mencionó o habló sobre el impacto del turismo interno. Y en efecto ha sido muy bienvenido y muy positivo. Sin embargo, quiero acotar que el turismo interno antes de la pandemia era solamente el 15% del total. Obviamente no sostiene la infraestructura turística ni los empleos que tenemos. Y de hecho es simplemente una distribución de los ingresos del país. No es un producto de exportación, no se generan divisas nuevas para el país. Es turismo interno, normalmente de los centros urbanos a los centros rurales. Así que si hay una ocupación más alta en los hoteles en ciertas zonas del país, probablemente hay una ocupación más baja en los hoteles en los centros urbanos. Básicamente se balancea y no genera divisas para el país. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en cómo traer más turistas extranjeros a Panamá, que se queden más días en Panamá y que gasten más, que dejen más en nuestro país. Eso genera más bienestar a los panameños, más trabajo y más impuestos para el fisco también. Hay cifras por ahí que rondan sobre la cantidad de personas del sector turismo que aún no han recuperado sus trabajos. Eso es difícil de precisar. Antes de la pandemia se estimaba que en el sector turismo, comprendido como hoteles, más mayoristas, más agencias de viaje y más restaurantes, esos empleos rondaban los 100.000. Y nosotros sabemos que eso cayó a menos de un tercio durante el cierre del año 2020. Poco a poco se ha ido recuperando. Tenemos que ver esto con pinza y con su sal y pimienta, porque el año pasado o hace unos meses se informó de que ya se habían recuperado el 100% de esos empleos. Sin embargo, hay una cosa que se llama las cuentas satélites que se publicaron hasta el año 2012, que decían que en Panamá hay otras categorías de empleos relacionados al turismo y que el total de empleos eran 167.000 en ese momento. Nosotros estimamos el nivel de desempleo todavía, de puestos de trabajo que no han sido recuperados, en más o menos 30.000 en este momento. Y estamos haciendo todos los esfuerzos por crecer la industria y por lo tanto proveer más empleos. Una cosa va de la mano con la otra. Estamos muy enfocados en la promoción del turismo internacional, es decir, de la demanda hacia Panamá, y estamos muy complacidos con la reacción que hemos recibido por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá. La verdad que esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Esto es un trabajo interinstitucional con tanto ProPanamá, con la ATP, con todas las instituciones, hasta aeronáutica, para hacernos como destino mucho más atractivos para el turismo. Si tuviéramos que mejorar ciertas cosas y tú pudieras soñar de un hotel perfecto, de una industria perfecta, que nos haría más atractivo, además de toda la parte de propaganda, que es una de las cosas que más nos hace falta, la parte de promoción. ¿Qué necesitamos a nivel tanto de infraestructura o quizás tanto fija como por lo menos lo que es mano de obra, que nos va a poner más allá, quizás tener más personas bilingües? ¿Qué se te ocurre que podría necesitar la industria para esta reactivación que sea lo más efectiva para el turismo? Yo creo que si lo vemos a un nivel micro, cada hotel está haciendo su parte, sobre todo los hoteles digamos más grandes o que están operados por una cadena internacional, tienen programas de calidad muy fuertes, se monitorea, se mandan encuestas a los clientes para medir su satisfacción durante su estadía. Esas encuestas son posteriormente compartidas entre la marca y la administración y es un ciclo de mejoramiento continuo. El tema de idiomas es uno de los que marca como una de las mejoras que tenemos que hacer. Sin embargo, no estoy seguro de que eso va a hacer que vengan más turistas a Panamá. En Panamá al final tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué un turista o un potencial visitante que está en Omaha, Nebraska o en Madrid escogería venir a Panamá? Estamos hablando del turismo de recreación, que es el turismo al cual estamos apostando a través del Plan Maestro de Turismo Sostenible. Y esa pregunta no es evidente, no es obvio por qué un turista va a escoger venir a Panamá. Entonces necesitamos darle a ese turista extranjero una razón para escoger venir a Panamá, ojalá con su familia y ojalá quedarse largo tiempo. Hay que tener cuidado de no caer también en ese debate que creo que es inexacto, sobre si estamos en una lucha entre los hoteles de la ciudad y los hoteles del interior.
Realmente la transición que estamos viviendo es, y lo mencionó el licenciado Omar Bello, estamos pasando de una transición de un turismo de negocios, de un país que se mercadeaba inclusive en sus cuñas como un lugar de negocios, a un lugar de recreación. La ciudad de Panamá está metido dentro de un entorno verde y azul envidiable. Aquí a media hora de nuestros rascacielos, un turista se mete al parque metropolitano y va a escuchar los monos aulladores, o puede irse de pesca, o puede irse a San Blas. Nosotros pensamos que se debe desarrollar más la parte de producto turístico y darle una razón a ese turista para que escoja venir a Panamá. En ese sentido tenemos que vendernos más como país, tanto las autoridades como el sector privado. Yo aplaudo las iniciativas específicas, por ejemplo, del Gabinete Turístico, es una creación de este gobierno. He participado en algún gabinete turístico y he visto el alineamiento excelente que tienen los diferentes ministros, las diferentes entidades para desarrollar turísticamente algún destino. Me tocó estar, por ejemplo, recientemente en Santa Catalina, se han hecho otros en Bocas del Toro, etcétera. En la medida que se recuperen nuestros productos, nuestros atractivos turísticos, vamos a desarrollar productos turísticos. Por ejemplo, Portobelo, Fuerte San Lorenzo, esas son cosas atractivas de clase mundial a la par del Canal de Panamá. Pero no los mercadeamos porque es difícil llegar allá y tiene algunos inconvenientes. Tenemos que trabajar en eso. Y por otro lado también queremos que ese gabinete turístico no solamente se fije en la parte física o de inversiones o de infraestructura, sino también de unificar las políticas y los procedimientos que a veces son muy dispares entre las entidades del Estado. Es muy difícil de vender Panamá cuando el ministro de Turismo está en una feria internacional promoviendo el país, pero acá las autoridades están considerando exigirle una tercera vacuna al turista que viene. Es muy difícil promover el turismo de playas cuando un alcalde tiene la discreción de pasar la policía a las 4 de la tarde para pedirle a los turistas que evacúen las playas. Es muy difícil promover turismo igualmente de recreación cuando alguna alcaldesa decide unilateralmente prohibir la entrada de turistas con un sándwich debajo del brazo. Esas son cosas que se pueden solucionar y que hemos pedido también a través del ministro de Turismo que sean manejados a través de un ente gubernamental que regule, como se hace en otros países, todo aquello que afecta al turismo. Muchas gracias, Raúl. Tenemos lecciones aprendidas y de cosas que no deben volver a ocurrir y un panorama muy positivo para el turismo a través de todos los trabajos que estás haciendo la ATP y el Gobierno Nacional. Omar, muchas gracias por tu análisis y muchas gracias al licenciado Jiménez, a la licenciada Denise por acompañarnos el día de hoy. Con esto terminamos el panel de turismo.